damos la bienvenida al pastor Jonathan Seguel, ¿cierto? Que nos va a compartir la palabra en esta tarde, lo medular, ¿cierto? De esta reunión, así que le damos la bienvenida. Pastor, por favor, es todo suyo el micrófono. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Gracias, compatriota Daniela de Chile. Mucho gusto, hola a todas. Qué bueno verlas nuevamente. Por ahí se acordaba Tani Bet que hace un año me habían invitado. Me siento muy honrado con la invitación, se los agradezco. Mi nombre es Jonathan Seguel, soy cristiano, misionero de hace varios años y estoy casado. Mi esposa, que parece que está conectada por ahí, parece también se llama Daniela. Daniela Llévenes es mi esposa, algunos la conocen. Probablemente tenemos dos guaguas, dos bebés nacidos y uno por nacer, que no sabemos si es niñito o niñita. Lo vamos a ver el próximo lunes. Así es que estamos muy contentos por eso. El Señor ha sido bueno con nosotros. Nos casamos el 2018, por lo tanto este año cumplimos 4 años de casado. Eso es. Que quisiera compartirles algo del Señor, espero animarles, que el Espíritu Santo me use. Ahí está la Dani con la Sofi. Hola hija mamocha, ¿cómo estás? Hola hija, qué bueno verte. La Dani. Eh, que quisiera compartirles de parte del Señor algo que por ahí dijo Pedro, lo que tengo te doy. En el fondo lo que uno ha vivido con el Señor es lo que más fresquito puede darle. Y si algo tengo como una certeza en mi corazón de compartir hoy día y que les vaya a ayudar, tiene que ver con hacia dónde. Por ahí Tanibet me había escrito si tenía un título o algo del pasaje, yo creo que tiene que ver con hacia dónde. ¿Se puede compartir pantalla? El anfitrión me tiene que dejar. Porque me dieron un fondo bien bonito de CCBM para, para hacer presentaciones. Y la hice así para ordenar un poquito las ideas. Tiene que ver con hacia dónde entonces. No sé quién es la persona que da la autorización para compartir pantalla. Ah, Dai, Dai. Ah, súper. Ya puede compartir pantalla. Gracias. Entonces les decía hacia dónde. Voy a usar un poco la presentación y después vamos conversando de a poquito. Y la idea de hoy, creo que si algo pudiéramos orar, a propósito de lo que vamos a compartir, y creo que para eso está preparado, es que hoy día el Señor nos dé enfoque. Es importante el enfoque para los que no usan anteojos, algunos que tenemos astigmatismo es porque un ojo como que está medio desenfocado del otro. Y los lentes, o sea, no es tanto el aumento que generan, sino que en realidad como que nos reenfocan. Y uno desenfocado eh, no sabe bien por dónde va, no sabe bien por dónde está mirando. Entonces, hoy día yo quisiera que me acompañen orando para que el Señor nos dé un buen enfoque respecto de hacia dónde. Puede ser hacia dónde voy, pero específicamente hacia dónde voy tiene que ver hacia dónde yo estoy mirando, o yo estoy mirando, para que se entienda al otro lado de la cordillera, hacia dónde estamos mirando. Entonces me gustaría que oráramos y vamos a revisar un par de pasajes y algunas cositas que nos sirven para la edificación. Padre, muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, por el privilegio, Señor, de estar delante de tus hijas. Permíteme estar a la altura de las circunstancias, Señor, y calibrarme contigo para que lo que hablemos sean palabras de vida y que sobre todo hoy día, Espíritu Santo, tú nos des un buen enfoque. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por cada vez que a lo mejor nos hemos desenfocado, que hemos puesto nuestra mirada donde no debe estar. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy día usa tu palabra, Señor, para traernos vida, para traernos libertad, para traernos claridad. Hay un salmo que dice que el precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy día tu mandamiento, tu precepto, tu enseñanza sea pura, tanto así que alumbre nuestros ojos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias por animarnos, exhortarnos y por enfocarnos hoy día. En el nombre de Jesús, amén.
Bien, familia. ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta hoy día. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hay un salmo muy bonito que tiene que ver con el hacia dónde, que es el Salmo 121. El Salmo 121 está en una porción de los salmos que es bien, como les dijera, como de salmos cortitos, porque eran salmos que normalmente no lo cantaban los israelitas en la sinagoga o donde se juntaban a buscar al Señor, sino que eran cánticos graduales. ¿A qué se referían los cánticos graduales? Que eran los cantos que cantaban los israelitas cuando ellos peregrinaban hacia Jerusalén. Y eso tiene cosas bonitas y cosas no tan bonitas, que se hicieron populares en el tiempo donde los israelitas experimentaron su primera diáspora, es decir, se fueron llevados en cautiverio a Babilonia. En ese tiempo se escribieron la mayoría de los cánticos graduales y eran los cánticos que ellos cantaban mientras iban viajando hacia Jerusalén. Son cánticos graduales porque tienen como una forma de ascensión. Eh, Jerusalén está en altura. Los que hemos tenido la oportunidad de estar allá, está como a 1600 metros de altura del nivel del mar. Una ciudad cercana es el Mar Muerto, que está, o sea, todo lo que está en Gedi o cerca del Mar Muerto, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ir a Jerusalén siempre es como ir subiendo. Entonces, estos salmos eran que la gente los cantara mientras iba subiendo hacia los montes de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está rodeada por 7 montes. Entonces es como de altura, ¿me explico? Entonces estos cánticos graduales le servían a los israelitas para ir preparando su corazón mientras se acercaban a Jerusalén, que era el lugar donde en ese entonces, digamos, estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde ellos escuchaban la palabra del Señor, donde eran ministrados y donde presentaban sus ofrendas al Señor. Entonces los cánticos graduales eran para eso, para preparar el corazón en un encuentro con el Señor. Y yo me los imagino viniendo sobre todo desde el este, que era de donde venían los de Babilonia, probablemente cruzando el Jordán, que es una parte muy bajita, como les contaba, que desemboca en el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, uno si va hacia Jerusalén va a ver puras montañas. Entonces, no es extraño que el Salmo comience diciendo, alzaré mis ojos a los montes, porque de alguna manera este salmo está escrito para cantarlo mientras van caminando hacia los montes. En estricto rigor, si es que se cumple, vamos a decir, hacia los 7 montes de Jerusalén. Entonces, iban para algo, y él se iba haciendo una pregunta al salmista, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, dice, que hizo los cielos y la tierra. Y empieza a decir este salmo que es precioso, ¿verdad? ¿Quién no le ha pasado que de repente dice, Señor, miro tantas cosas y digo, ¿de dónde Dios me va a salvar? He escuchado el testimonio que no teníamos ni cama, o cosas como esas, y oye, ¿de dónde va a salir algo? ¿De dónde va a llegar algo? ¿Hacia qué monte le pido ayuda? Y el salmista, lleno del Espíritu Santo, dice, en realidad, no es ni de los montes, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor. Y después hay una promesa, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Piensa este salmo en contexto. Gente, los que lo escribieron, si lo escribieron efectivamente desde Babilonia, caminaban 500 kilómetros para volver a Jerusalén. Y no está lleno de árboles. No es cruzar la cordillera Argentina y Chile, es el desierto. Entonces dice, el Señor es tu guardador, en tiempos donde viajar era muy peligroso. Dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Era el mejor ejemplo que podía darle. ¿Qué tan cercano está el Señor? Como la sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Tenía mucho sentido pensando que es un cántico gradual, que es un cántico para que yo tenga la fortaleza y la fe de que puedo caminar 500 kilómetros hasta encontrarme con el Señor en Jerusalén. Y el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, me quedo con la idea del hacia dónde, porque en este salmo lo importante es que él dice, ¿saben qué? Mi vida, mi viaje, porque para yo encontrarse con Dios era un viaje, mi viaje tiene que ver con hacia dónde yo estoy mirando. Él miraba los montes porque Jerusalén estaba rodeada de 7 montes, ese era como su objetivo.
como cuando Dios le habló a Abraham. Dice, he aquí, toma tu hijo, tu único, el que tanto amas, y ve al monte que yo te indicaré y ofrécelo allí en holocausto. Era uno de los 7 montes de Jerusalén, era el monte de Moriah, que estaba ahí frente al de los olivos. Entonces, eran a esos los montes que estaba mirando. Aquí lo que iba a pedir ayuda al Señor. Y me quedo con la idea de alzaré mis ojos, de mirar hacia los montes, de hacia donde uno está mirando, porque todo el resto de la vida se configura según donde yo tenga puesta mi mirada. Y como cristiano esto es fundamental, hijas de Dios, que yo sepa hacia dónde estoy mirando. Y por lo menos no digo que sean todos, esto no es una taxonomía de las 5 miradas del ser humano, pero por lo menos yo en la Biblia encuentro 5 centros de atención donde nosotros podríamos estar mirando y es bueno que los tengamos en cuenta. Yo no sé si acá se usa, Pastora Betty, que uno le pida un versículo y que alguien lo pueda decir, yo lo leo, como para que me ayuden con eso. ¿Se puede? ¿Se puede? Ya. Aunque a lo mejor a lo mejor que una sola persona los busque para que no tengan que abrir todos los micrófonos. De repente escoger a alguien que nos ayude y vamos viendo los pasajes. El primero tiene que ver, aparece en Éxodo. Éxodo 14, 10. Y esto es como cuando uno conoce al Señor. Yo creo que ninguno de nosotros conoció al Señor con la mirada en alto, siendo honestos, ¿verdad? O sea, al momento que usted se encontró con el Señor, o miraba para abajo o miraba para atrás. Como dice Éxodo 14:10, no sé quién va a ser nuestra lectora, Tanibet. Te escuchamos. Éxodo 14:10. Listo, gracias. Tenía el micrófono cerrado. Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Muchas gracias, Tanibet. Que uno ore, que uno clame al Señor, que necesariamente esté mirando al Señor. Porque uno se podría confundir y crea que simplemente porque está orando, porque está clamando al Señor, entonces dice yo estoy mirando al Señor. Pero tenemos un muy buen ejemplo bíblico donde ellos, a pesar de que claman a Dios, en realidad estaban mirando al faraón y su ejército. Y de alguna manera eso es natural porque los israelitas venían de 440 años, creo que fueron los que vivieron en Egipto, y 400 años de esclavitud, que era obvio que la esclavitud lo hacía mirar para abajo, si muchas veces andaban con cadenas, andaban arrastrando cosas, entonces la esclavitud hace que uno tenga la mirada para abajo, literalmente la tenían para abajo, dice, alzó Israel sus ojos, o sea que Israel caminaba cabizbajo, Israel caminaba con la mirada hacia el piso. El problema fue que ante las situaciones, en vez de mirar al Señor, o por último a Moisés, así como que por último a Moisés, miraron a los egipcios. O sea que después de mirar para abajo, miraron para atrás. Esa es la primera reacción, y yo diría natural, al estilo del Pastor Max. Ese es el primer nivel de la mirada de la mirada de los cristianos, digamos. Mirando hacia abajo o mirando hacia atrás. El segundo tiene que ver con el salmo que recién estábamos mirando, y yo le diría que este es un salmo muy de esperanza, porque los israelitas viajaban a Jerusalén con la esperanza de que iban a ver la gloria de Dios ahí, de que el Señor iba a mandar el Mesías. Entonces, este salmo, y cuando uno lee el Salmo 121, se llena de esperanza, ¿cierto? Porque alzó sus ojos a los montes, sabiendo no que el monte te iba a dar algo, sino que en realidad en esos montes ellos se iban a encontrar con el Señor, quien iba a ser el que les ayudara y que más encima lo iba a guardar en ese tremendo viaje hasta Jerusalén. Ese es el segundo foco de atención que uno podría tener. Primero, dije yo recién en mi tiempo de encontrarme con el Señor, para abajo, para atrás. En el segundo momento, ya con esperanza, mirando hacia los montes, en su contexto, hacia los montes de Jerusalén. Hay otra historia que tiene que ver con la mirada. Mientras Tanibet nos busca este pasaje, les cuento el contexto. En Daniel 4, el protagonista no es Daniel, el protagonista es Nabucodonosor. Era un rey a quien en algún momento el Señor lo llamó su siervo. En un momento el Señor dice, y traeré a mi siervo Nabucodonosor para que tome esta ciudad. Fue un hombre que
de buena o mala manera tuvo una relación con Dios y Dios lo usó. Lo que no significa que le garantice que va a estar siempre bien. Dios lo usó, pero llegó un momento que se volvió loco por su orgullo. Cuenta la Biblia que el Señor permitió que cayera como en una demencia que le duró 7 años. Él en esos 7 años dejó su posición de rey y se volvió como un animal. Se fue a vivir al campo, dice que le creció el pelo, las uñas. No sé si han escuchado la historia del chupacabra, pero es lo más parecido que yo me imagino. A alguien como Nabucodonosor, como un chupacabra y viviendo en el campo con una uña gigante, así, horrible. En México igual se usa, Daniel, ¿no? La historia del chupacabra. ¿Existe algo así? Sí. Ya. Como así más o menos. Y era el rey Nabucodonosor viviendo en el campo como un animal. Entonces, ¿qué le pasó a ese rey? Durante 7 años, él perdió la razón. Y el punto de inflexión en su historia es el versículo 34 de Daniel 4. Dale, Daniel, por favor. Listo. Pastor, yo pensé que el chupacabras era mexicano, pero bueno, de verdad. Hasta ahora me entero que es chileno. Bueno, Daniel 4:34 dice lo siguiente. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este es el momento, muchas gracias, Daniel, en donde uno empieza a pensar mejor. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mire qué importante. Porque cuando uno está en el tiempo de mirar hacia abajo, mirar atrás, ve puros problemas. Ve a puros egipcios, ve todo mal, ve todo negro, soy tan infeliz, está todo mal, no hay nada bueno. Porque a veces uno perdió la razón. Y si no está mirando para el cielo, probablemente hay momentos de uno donde ha perdido la razón. Y eso es delicado, por eso es importante que uno, Dios permita que cada encuentro con Él, sea en reunión, sea en privado, sea un momento donde uno alce sus ojos al cielo. Yo creo que ese es el propósito de la alabanza, porque uno no se da ni cuenta como de repente pueden seguir viviendo las mismas situaciones, los mismos acontecimientos, pero los entiende de una manera diferente. ¿Por qué? Porque miró hacia el cielo y la razón le fue devuelta. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Uno empieza a pensar las cosas de una manera diferente. ¿Dónde parte? Cuando Él alza sus ojos al cielo. Y Dios permite que también lo hagamos nosotros. Hay otro momento que es un momento, yo diría, inocente, pero es bueno saber que no es el final. Porque esto no pasó solamente en Hechos, sino que hay otros momentos de la Escritura, en Hebreos también se menciona, donde hay un cuarto momento. O sea, ya me llené de esperanza, empecé a mirar hacia el cielo, empecé a tener cierto entendimiento de las cosas del Señor, y yo empecé a mirar a los siervos. No sé si Tanibet ya buscó el pasaje, Hechos 3, del 4 al 5. Muchas gracias por leerlo. Sí. Ok, Hechos 3, 4 y 5. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Muchas gracias, Tanibet. Mire, esto no es malo, pero es bueno que sepamos que nunca es el final. Nunca es el fin en sí mismo que yo busque una persona. Por muy lleno de Dios que era, estaba Pedro y Juan. Esa dupla que está buena, ¿me entiendes, no? Era Pedro y Juan. De los tres discípulos más cercanos a Jesús, Jacobo, Pedro y Juan, estaba Pedro y Juan ahí. O sea, tenemos el 66,6% de la cercanía de Jesús ahí a 1 metro de él. Entonces, es importante, familia, porque si uno leyera ese pasaje en su contexto, después Pedro, cuando llama la atención de la gente, le dice, oye, ¿por qué ponen su mirada en nosotros como si nosotros hubiéramos hecho el milagro? Dice, no nos miren a nosotros como si nosotros le hubiéramos hecho andar al paralítico o hubiéramos hecho algún milagro. Porque el mirar a los siervos es como estar a punto, pero no es ya haber alcanzado la libertad de mirar al Señor personalmente. ¿Me explico? Estamos a punto y es bueno. Por ahí dicen al final de Hebreos que uno debe considerar a los pastores que nos comunican la palabra de Dios. Dice, consideren cuál sea el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces,
Está bien, es una bendición, pero no puedo quedarme mirando a los siervos, porque tarde o temprano me voy a frustrar. Porque tarde o temprano eso que me animó la fe, en algún momento me la puede quitar. Entonces, no es malo, pero no es el fin en sí mismo. Más adelante Pedro les dice a toda la gente que ve ese milagro, por favor no nos miren a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho andar a este loco. ¿Me explico? No, no dijo loco, pero es como lo mismo. Dijo, no, 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 no fuimos nosotros. No nos miren como si tuviéramos el peso de eso. Entonces, a propósito de que dónde estoy mirando, de repente con estos antecedentes es bueno que yo me examine. Le decía, Señor, gracias porque algún momento miré para atrás y ya no lo hago así, porque tu palabra me ha dado esperanza y yo voy a los montes. ¿Qué podría ser los montes para nosotros? No vamos a viajar a Jerusalén caminando, pero vamos a ir a la reunión donde el Señor nos habla, nos vamos a animar, porque yo sé que ahí en los montes voy a encontrarme con Dios y el Señor me va a dar su ayuda. Miro hacia el cielo para pensar bien las cosas, para tener altura de mira, ¿cierto? Para entender bien lo que Dios quiere que yo entienda. Y gracias por los siervos que me comunican sus mensajes, pero no puedo quedarme mirándolos a ellos porque son igual que yo. Seres humanos con un espíritu, un alma y un cuerpo, lo mismo que yo. Que yo. Que yo. Y por último, la indicación bíblica. Hebreos 12.2. Si no se lo sabe, es bueno que lo aprenda. Hebreos 12.2 porque es una indicación literal del Señor. Después de que en el capítulo 11, mientras está nivel busca, el autor de Hebreos hace todo un recordatorio bíblico, como una mención cronológica de los héroes de la fe. Dice, después de toda esta tremenda nube de testigos, dice Hebreos 11.1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante? En el versículo 12.2 dice, estimada Tanibet. Ok, Hebreos 12:2. Permítanme porque se me pegaron las hojitas de mi Biblia, pero aquí está ya. Es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias, Tanibet. Puestos los ojos en Jesús. Y esa es la meta, ese es lo máximo de habernos llenado de esperanza, de dejar de mirar atrás y de tener razón para mirando hacia el cielo, es que nosotros estemos mirando a Jesús. Y con los ojos puestos en Jesús, usted puede lograr cualquier cosa. ¿Cuál es la más grande? Soportar la muerte. Por ahí, el primer mártir de la iglesia, Esteban, se cuenta en Hechos capítulo 7, que cuando lo estaban matando a pedradas, dice que él se arrodilló y le dice, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan? Y un momento les dice, y todo el Sanedrín lo escucha, le dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie junto al trono de Dios. Estaba mirando a Jesús mientras lo mataban. ¿Y qué es lo que hacía? Oraba por los que lo estaban apedreando, le decía, Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿Cómo él puede aguantar la muerte a pedradas? ¿Cómo alguien, no solo Esteban, cómo alguien puede soportar cosas tan difíciles? Uno escucha los testimonios de alguien y dice, ¿cómo realmente aguantaron eso? ¿Cómo esta persona aguantó ese dolor? ¿Cómo esa persona aguantó esa frustración? Tales experiencias. La única manera de aguantar cualquier cosa es mirando al Señor. Les doy el ejemplo de Esteban porque es el más literal que yo encuentro en la Biblia, de que mirando al Señor soportó que lo mataran sin rencor. Sin rencor. Si estaba orando por los que lo estaban asesinando. Intercediendo por ellos. ¿Cómo se puede lograr eso? Mirando al Señor. O sea, nosotros mirando al Señor podemos aguantar cualquier cosa. Mirando al Señor podemos aguantar cualquier cosa. Los héroes de la fe son un ejemplo, los testimonios nos animan escuchando la historia de los otros. Pienso en los de la Biblia, Isaías, que probablemente tiene la mejor descripción en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, el que vio el Calvario, así. Isaías 53 es una descripción literal del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Y cómo solo alguien que tiene tan claro eso, porque no lo vio físicamente. O sea, Isaías fue escrito más de 700 años antes de Cristo, y él dice, sobre él fue llevada nuestra enfermedad, nuestros dolores, ¿se acuerdan? Cuenta el tremendo sacrificio de Jesús. ¿Y qué le permitió esa claridad de Isaías? Aguantar que lo mataran, el rey Manasés, y eso está escrito por Flavio Josefo,
lo aserró, es decir, a Isaías lo partieron por la mitad para matarlo. ¿Cómo alguien soporta eso si no es porque tiene su mirada puesta en Jesús? ¿Me entiendes? No hay otra manera de aguantar la muerte, ni cualquier dolor que tengamos, sino mirando al Señor Jesucristo. ¿Vale? Eso no va a ser por los montes solamente, es por Jesús que está sobre los montes, sobre los siervos que él pueda usar. Hay algunos ejemplos que a mí me gustan respecto a la mirada, quería dejarlos en la reflexión. Varios conocemos esta historia, Mateo 14, del 28 al 30. En la mayoría de las Biblias va a decir Jesús camina sobre las aguas, o sobre el mar, dice algunas, que en realidad era el mar de Galilea, que es un lago. Dice, entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces yo le pondría, Pedro camina sobre las aguas, porque caminar a Jesús no tenía nada extraordinario, porque era Jesús. Pero Pedro caminó sobre el agua igual. ¿Cómo lo hizo? Dice en el segundo pasaje, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La voz de Jesús lo hizo enfocarse en él. La voz de Jesús hizo que él se enfocara en Jesús y empezó a caminar sobre el agua. Después se desconcentró, se desenfocó, según lo que estamos hablando hoy día. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Se fijan que orar no garantiza que uno esté mirando al Señor? Como en la historia de Éxodo. Empezaron a clamar al Señor, pero estaban mirando a Faraón. En este caso, Pedro clamó a Jesús, pero estaba mirando ¿qué cosa? El viento y todo su contexto en el fondo. Y hay un ejemplo que yo diría que es un poco mejor que este respecto a no desenfocarse a pesar de las circunstancias que está en el Antiguo Testamento. Daniel 6:10. Daniel sí tenía razones para asustarse. Quizás más que Pedro, porque Pedro era pescador, podría haber nadado si se hundía. Pero Daniel, estando trabajando con el rey, en ese tiempo era Ciro, resulta que Ciro puso una orden de que no se debía orar a ningún dios que no fuera él mismo, como rey. Durante un mes se prohibió, porque era una trampa que le habían hecho sus colegas a Daniel. Y me impresiona lo imperturbable de la disciplina de Daniel, o lo imperturbable de su carácter. Porque cuando sabe de este dicto que prohibía orar, por lo tanto, y se condenaba a pena de muerte, que era introducir a infractores a un foso de leones, cuenta la historia, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. O sea que las circunstancias no lo cambiaron en nada. Y no cambiaron su mirada, en su caso como judío del Antiguo Testamento, hacia Jerusalén. Dice que abría sus ventanas que daban hacia Jerusalén porque había una promesa, y más de una promesa del Antiguo Testamento, que decía que de cualquier parte del mundo que ellos estuvieran, si volvían su mirada y su oración hacia Jerusalén, Dios les iba a responder. Y dice ahí que me gusta el final, cuando dice, como solía hacer antes. Es decir, que las circunstancias no le cambiaron su relación con Dios. Las circunstancias súper difíciles no le cambiaron su disciplina y su fe. Porque él humanamente podría haber ido a hablar con el rey. Ya le he dicho, pero rey, usted sabe que yo oro 3 veces al día, ¿cómo está firmando esto? Él era cercano con el rey, era uno de los 3 más cercanos que tenía el rey en ese tiempo. Pero no cambió su mirada al rey, al del pituto, o al que podía, no sé si se entiende pituto en el español latino, pero en realidad es como el que te puede hacer el favor de alguna manera. No, él siguió mirando al Señor a pesar de las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que quiere decir Pablo, me lo tomo un poco por los testimonios que lo comentaron también. En Colosenses 3, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el consejo bíblico, y yo creo que es el criterio que deberíamos tener nosotros para vivir como cristianos. Me admira Daniel,
Igual me admira a Pedro, que después se desenfocó, pero caminó sobre el agua mirando al Señor. Pero me admira Daniel, que a pesar de todas sus circunstancias, no cambió en su relación con Dios, dice, y oraba y daba gracias. O sea, Señor, gracias por lo que está pasando, gracias porque a lo mejor me van a matar, pero yo voy a seguir mirándote a ti. Gracias porque a lo mejor me echan al foso de los leones, y lo echaron al foso de los leones. Si usted ha leído la historia la va a saber, si no es un spoiler, pero en realidad lo echaron al foso de los leones y no cambió nada su fe, imperturbable. ¿Cómo se hace eso? Como alguien soporta la muerte mirando al Señor. Lo hizo Esteban, lo hizo el apóstol Pablo, que acá está hablando de eso, después lo vivió, lo hizo el profeta Daniel. Da lo mismo que me maten si estoy mirando al Señor. Espero que se entienda y que les sea de bendición. Eso quería compartirles. Muchas gracias. ¿Me parece que oremos, pastora? A no ser que alguien quiera decir algo antes, pero sí, oremos. Oremos. Natalia, qué bueno verte. Te veo. No te había visto, Natalia Anabalón. Tanto tiempo. Saludos, familia. Oremos entonces, que el Señor nos haga mirarlo a Él. Espíritu Santo, en la Biblia, en la historia y seguramente en el futuro van a haber personas excepcionales. Y no son excepcionales esos que lograron tantas cosas. Para ti tienen un lugar especial los mártires, los que están dispuestos a morir por ti, Señor. ¿Cómo se podría soportar la muerte? ¿Cómo se podría soportar la pérdida, la frustración? ¿Cómo se puede soportar el dolor, Señor? Y la respuesta bíblica es solo mirando a Jesús. Esa es la única manera en que podemos vivir felices a pesar de nuestras circunstancias. Esa es la única manera en que podemos caminar sobre las aguas, Señor, como el apóstol Pedro cuando se enfocó en ti. Perdona cada vez, Señor, que hemos puesto nuestra mirada hacia abajo, cabizbajo o hacia atrás, mirando al faraón y su ejército. Gracias por los momentos que tú nos das esperanza, Señor, mirando a los montes, con la esperanza de que nos encontraremos ahí contigo y tú nos darás tu ayuda. Gracias, Papá Dios, por todo, porque hemos podido mirar al cielo y la razón nos fue de vuelta y tú nos haces entender la vida de una forma diferente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de esos pastores que nos han comunicado tu palabra, pero que nuestra mirada no se quede ahí, que nuestra mirada no se quede en ellos como la gente que vio el milagro de Pedro y les tuvo que llamar la atención y decirle, por favor, no nos miren a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho andar a este hombre. Papito, Espíritu Santo, ayúdanos a mirar a Jesús, porque para Él no hay nada imposible, porque Jesús es la expresión del perfecto amor. Y dijo el apóstol Juan que el perfecto amor echaba fuera el temor, porque el temor llevaba en sí castigo. Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús es el perfecto amor. Su muerte en la cruz es el perfecto amor por nosotros. Si lo miramos a Él, viviremos como tú quieres que vivamos, moriremos como tú quieres que muramos. Señor, y sin duda caminaremos como tú quieres que caminemos, Señor. Ayúdanos a caminar, como dijo el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Y gracias por tu palabra, por tu perdón y por el ánimo que nos da mirarte a ti, Señor. Seguro que la vida será diferente y más liviana y seremos más felices porque también para ti, Señor, eso es importante. Si te miramos a ti, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, el fruto de tu Espíritu se produce en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. Amén.